Muy buenos días chicos, muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestra clase de Arduino. En la sesión pasada trabajamos con un interruptor. Esta vez vamos a trabajar con dos interruptores, con el circuito que se encuentra aquí en la parte derecha de la pantalla. Tenemos dos interruptores que van a controlar el encendido de un LED y de un buzzer. ¿Ok? Este buzzer emite un sonido cada vez que se le manda corriente eléctrica. ¿Ok? Entonces, la funcionalidad de este prototipo es la siguiente. Hacemos clic en el primer interruptor, se enciende el LED. Hacemos clic, oprimimos el segundo interruptor, va a empezar a sonar el buzzer. Es un circuito sencillo, pero nos va a ayudar a comprender una estructura que es la if-else. Esa que está acá. ¿Sí? Instrucción if-else. También vamos a usar el monitor serial para checar qué está pasando cada vez que oprimimos los interruptores y vamos a retomar cómo armar un circuito con un LED y con un buzzer. Entonces comenzamos, chicos. Pues bien, vamos a armar el circuito correspondiente. Entonces empezamos con la placa de pruebas. Seguimos con la tarjeta Arduino. Entonces vamos a alimentar los buses de potencia de la tarjeta de la placa de pruebas. Aquí tenemos GND. Entonces lo conectamos acá. Le ponemos un color negro para representar que es tierra. Vamos también a alimentar de 5 voltios. De la tarjeta Arduino. Aquí lo ponemos con un color rojo. Bien. Y entonces les comentaba que vamos a usar dos pulsadores o dos interruptores. Los ponemos en esta posición. Recordamos cómo conectar un pulsador. Entonces, la terminal izquierda la vamos a conectar a tierra, perdón, a 5 voltios. Y la terminal derecha la vamos a conectar a tierra, pasando por una resistencia. Esa resistencia va a tener un valor de 100 kiloohms. Muy bien, lo mismo con el segundo pulsador. Ok, recuerden que la corriente viene de 5 voltios de Arduino, pasa por el interruptor cuando pulsamos sobre él y va a desembocar en tierra. ¿Ok? Cuando pulsemos vamos a aprovechar la corriente que desemboca en tierra, conectando de esta manera. Hemos conectado al pin 2 de Arduino. El otro interruptor lo vamos a conectar al pin 3, de esta manera. Ya tenemos conectados correctamente nuestros interruptores. Ahora vamos a colocar un LED y el buzzer. Recordamos cómo conectamos el LED. La pata corta, que es el cátodo, lo vamos a conectar a tierra pasando por una resistencia, esta vez de 330 ohm. Y la pata derecha se va a ir conectado a un pin de Arduino. Voy a pasar por acá. Voy a usar en este caso el pin 4.
Bien, para el piezo vamos a conectarlo de la siguiente manera. El positivo lo conectamos a un pin de Arduino. Por ejemplo, vamos a usar el pin 5. Y el negativo lo vamos a conectar directamente a tierra. ¿Ok? Y entonces ya tenemos el circuito correcto, el circuito armado correctamente. Tenemos los interruptores, el LED y el piezo o el buzzer. Vamos a proceder ahora a escribir el programa para que funcione nuestro circuito como lo habíamos explicado. Pero antes pasemos a revisar el diagrama de cuerpo libre para que la escritura del programa sea más fácil. Bien, recordamos que cada programa de Arduino, cada sketch de Arduino consta de dos funciones muy importantes, que son la función setup y la función loop. ¿Ok? Forzosamente nuestros sketch deben tener esas dos funciones integradas. En la función setup, recuerden que lo que hacemos es configurar los pines de la tarjeta Arduino que vamos a usar. Tenemos que configurarlos como entradas o como salidas. Y también, como vamos a utilizar el monitor serial, lo debemos inicializar en esa función. Una vez realizadas las instrucciones del setup, pasamos al loop. En ese loop, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a leer el estado de cada interruptor, es decir, la tarjeta Arduino va a verificar si los pulsadores se encuentran oprimidos o si se encuentran sueltos. ¿Ok? Posteriormente, vamos a hacer las siguientes instrucciones. ¿Sí? Vamos a usar dos condicionales. La primera condición es esta. Si el interruptor 1 está oprimido, si sí, entonces encendemos un LED y mostramos en monitor serial interruptor 1 oprimido. Después nos regresamos a la función loop. ¿Ok? Si la tarjeta Arduino detecta que el interruptor 1 no ha sido oprimido, entonces se va a preguntar, ¿el interruptor 2 ha sido oprimido? Si es así, entonces lo que va a pasar es que la tarjeta Arduino va a mandar corriente para que el buzzer suene. Y en el monitor serial se va a mostrar la leyenda interruptor 2 oprimido. Una vez hechas esas instrucciones, nos regresamos al loop y hacemos otra vez cada una de estas instrucciones. Leer el estado de cada interruptor 1 oprimido, no, interruptor 2 oprimido, no. Entonces, si no ha sido oprimido ningún interruptor, apagamos los LED, también el buzzer, y mostramos en el monitor serial, ningún interruptor ha sido oprimido. Y nuevamente nos regresamos al loop. Recuerden que en el loop tenemos una serie de instrucciones que se van a realizar una tras otra y cuando se termine la última, regresamos al loop y comenzamos nuevamente con la primera instrucción, la segunda, la tercera, hasta terminar, perdón, y así lo realizamos de manera infinita. Pues bien, vamos a armar o vamos a escribir nuestro programa. Muy bien, recuerden, le damos clic acá para empezar la edición del sketch. Ponemos texto nada más, continuar. Muy bien, entonces recuerden que en la función setup vamos a configurar los pines de Arduino y también vamos a inicializar el monitor serial. Entonces recuerden que para configurar los pines como entrada o como salida usamos esa instrucción pinMod y tenemos dos argumentos. Primero el número del pin y luego si se trata de una entrada o una salida. ¿Ok? Entonces empezamos con el pin número 2. Este pin 2 está conectado al interruptor 1. Entonces, cuando se oprima el interruptor 1, va a pasar corriente a través de él y luego esa corriente se va a trasladar en este cable
moradito y va a llegar al pin 2. Entonces la tarjeta va a estar monitoreando si en el pin 2 llega o no llega corriente. Por lo tanto, el pin 2 es una entrada digital. Es lo que vamos a poner aquí. Pin mod 2, y ponemos la palabra reservada input. ¿Ok? Observamos también que el pin 3 está conectado al interruptor, por lo tanto, también es una entrada. Entonces aquí ponemos pin mod 3. ¿Ok? Y después observamos que el pin 4 está conectado al LED y el pin 5 está conectado al booster. Por lo tanto, la función de esos pines es que de ahí salga corriente para alimentar al LED y al booster. Por lo tanto, son salidas digitales. Entonces, vamos a escribir pin 4 es una salida, ponemos la palabra reservada output, y pin 5 también es una salida. Ponemos output, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros configuramos los pins. Ponemos aquí un comentario para que nos ayude después. Vamos a poner aquí configuración de pins. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es inicializar el monitor serial. Recordemos que la instrucción para esto es serial.begin y como argumento 9600. ¿Ok? Muy bien, hasta acá ya tenemos realizada la función setup, ya tenemos escrita la función setup. Pasemos a la función loop. Vamos a borrar esto. Bien, si recordamos nuestro diagrama de flujo, lo primero que debemos hacer es, o lo primero que debe hacer la tarjeta Arduino, es monitorear si los interruptores han sido pulsados o no. Recordamos que cada interruptor está conectado al pin 2 y al pin 3 respectivamente. ¿Ok? Entonces la tarjeta debe identificar si al pin 2 ha llegado corriente o no. Lo mismo con el pin 3. Es decir, debe leer el pin 2 y también debe leer el estado del pin 3. Entonces nosotros lo vamos a poner de esta manera. Recuerden que la instrucción para la lectura de un pin es esta, digital read, y dentro de los paréntesis como argumento vamos a poner el pin que se va a leer. Entonces, el pin 2 es el que se lee. Ahora, esta función digital read devuelve dos posibles valores. Más bien, devuelve uno de dos posibles valores, alto o bajo, 1 o 0. ¿Ok? Va a devolver 1 o high, cualquiera de los dos, si el pin 1, el interruptor 1 ha sido pulsado y llega corriente aquí al pin 2. ¿Ok? Y va a leer low o 0 cuando no haya sido pulsado el interruptor, de tal manera que no llegue corriente al pin 2. ¿Ok? Entonces, esos valores que nos va a devolver la función digital read, lo tenemos que almacenar en algún lugar. ¿Ok? Entonces lo almacenamos en una variable que le vamos a poner con nombre estado. ¿Ok? Esa variable va a almacenar, como les repito, uno de dos posibles valores. 0 o 1 o alto y bajo. ¿Ok? Es bien importante que si nosotros anotamos una variable nueva en el loop, indiquemos de qué tipo se trata esa variable. Por ahorita vamos a manejar una de tipo entero porque puede almacenar solamente los valores 0 o 1, que son enteros. ¿Sí? Entonces sería int, tipo de variable, estado, nombre. Estado, que es el nombre de la variable,
y después igual. ¿Ok? Este igual representa la asignación que se va a hacer en la variable estado, es decir, el valor que se va a guardar en esta variable estado. ¿Y qué valor se va a guardar? El resultado de la función digitalRead, paréntesis 2. ¿Ok? Y recuerden que esa instrucción digitalRead lee el estado del pin, en este caso 2. Lee si llegó corriente o lee si no llegó corriente. Les repito, si llegó corriente, nos devuelve el valor 1 o high y se guarda o se asigna en la variable estado. Si no llega corriente al pin 2, entonces se lee el valor 0 o high o alto y se guarda en la, en la variable estado. Entonces, cuando hacemos la asignación de un valor a una variable, ponemos el signo igual, solamente un igual. Esta variable estado, pues, puede tener cualquier nombre, ¿ok? Podemos ponerle, por ejemplo, estado interruptor 1, ¿ok? Podemos ponerle cualquier nombre, pero sí es recomendable ponerle un nombre que haga referencia, ¿no?, a la parte del programa que se está trabajando y lo que representa en el circuito, que en este caso es la lectura de lo que pasa en el interruptor. En el interruptor 1, entonces un nombre conveniente sería in estado-interruptor 1. ¿Ok? Muy bien, también vamos a leer lo que pasa en el interruptor 2. Cuando se oprime, se manda corriente y esta corriente llega, en este caso, al pin 3. Entonces la tarjeta Arduino nuevamente tiene que leer qué información está llegando al pin 3. Por lo tanto, repetimos esta instrucción porque es lo mismo. Int estado interruptor, en este caso 2, igual a digital read, en este caso el pin 3. ¿Ok? Y entonces aquí ponemos como comentario, se lee el estado del pin, en este caso 2, y acá se lee el estado del pin 3. ¿Ok? Entonces comentamos nuestro programa para que después sea fácil regresar a él y recordar para qué sirve cada una de las funciones que estamos utilizando. Bien, una vez que nosotros tenemos o que la tarjeta Arduino ha leído el estado de los dos interruptores, entonces hay que hacer la parte de las condiciones. En nuestro diagrama de flujo nos encontramos acá. Estamos en el loop, ya se leyó el estado de cada interruptor y entonces vamos a escribir estas condicionales. Si el interruptor 1 ha sido oprimido, entonces se enciende el LED y se muestra en el monitor serial interruptor 1 oprimido. Si no, entonces nos preguntamos, o la tarjeta se pregunta, ¿ha sido oprimido el interruptor 2? Si sí, suena el buzzer y en el monitor serial aparece interruptor 2 oprimido. Pero si no, entonces se apaga el buzzer, se apaga el LED y se muestra en el monitor serial ningún interruptor oprimido. Y entonces se regresa al loop. Muy bien. Para la primera condición entonces vamos a escribir if, es una condición, entre paréntesis vamos a poner la condición que queremos que se valide, ¿no? En este caso queremos saber si el interruptor 1 ha sido oprimido o si no, ¿ok? Pero ya vimos que esa información de si el interruptor ha sido oprimido o no se guarda en estas variables estado-interruptor 1 o estado-interruptor 2. Entonces son las que vamos a validar. Entonces escribimos si la variable estado-interruptor 1 guardó alto o guardó 1, entonces ¿qué se va a hacer? Las instrucciones para si esta condición es correcta
se escriben entre llaves, llave que abre, llave que cierra. ¿Ok? Aquí es importante, chicos, cuando se hace una comparación, se usa el doble igual. ¿Ok? El valor guardado en la variable estado-interruptor 1 es igual a alto, a high, entonces usamos doble igual. Contrario acá, cuando hacemos una asignación, usamos un igual nada más. En la variable estado-interruptor 1 guardamos el valor que nos devuelve esta función. Cuando se hace una asignación o cuando se guarda un valor en una variable, se usa un igual. Cuando se hace una comparación, se usa doble igual. ¿Ok? Muy bien, entonces, si sí se ha oprimido el interruptor, si la variable estado-interruptor 1 es alto, lo que vamos a hacer es encender el LED. ¿Cómo encendemos el LED? Pues recordamos que el LED está unido al pin 4, es un cable verde, fíjense, aquí está pin 4. Entonces decimos digital write, entonces, punto y coma, argumentos, número de pin 4, y en este caso vamos a darle high, que se mande corriente a través del pin 4 hacia el LED para que se encienda, ¿no? Y además, en el monitor serial vamos a escribir una leyenda. Recuerden que para escribir en el monitor serial tenemos que anotar la instrucción serial.print. Si queremos que haya un salto de carro, un salto de línea, escribimos ln, ¿ok? Entre paréntesis. Ahora, si queremos anotar un texto, una variable de tipo string, después cuando veamos más a profundidad las variables, vamos a ver que es de tipo string, cuando sea texto, vamos a poner comillas, comilla que abre, comilla que cierra, y entre comillas el texto que queremos que se escriba. Entonces aquí anotamos que el interruptor 1 ha sido oprimido. ¿Ok? Y queremos que no se mande señal al buzzer, entonces ponemos digital write. El buzzer está unido a través de este cablecito moradito que llega al pin 5, entonces ponemos digital write, entre paréntesis 5, low, para asegurar que no se mande corriente a ese pin. Y entonces, aquí tendríamos ya la primera parte de la condición, ¿no? Si el estado o la variable estado-interruptor 1 es alto o guarda un valor alto, entonces encendemos el LED, apagamos el buzzer y escribimos en el monitor serial, el interruptor 1 ha sido oprimido. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si esta condición no es cierta, es decir, que no llegue al pin 2 corriente porque el interruptor 1 no ha sido oprimido, entonces hacemos una nueva condición. Decimos else, de lo contrario. Si aquí validamos una nueva condición. ¿Cuál es la nueva condición? Pues que el interruptor 2 haya sido pulsado o no. Y entonces escribimos nuevamente, vamos a copiar y pegar acá esto, porque las variables son muy parecidas. Estado-interruptor 2. Si esta variable estado-interruptor 2 almacenó un valor alto, porque el interruptor 2 fue pulsado, entonces, ¿qué vamos a hacer? Llave que abre, llave que cierra. Pues lo que vamos a hacer es apagar el LED, encender el buzzer y escribir en el monitor serial el interruptor 2 ha sido oprimido. Entonces copiamos y pegamos esas instrucciones que son muy parecidas. Y entonces, fíjense, Digital Write 4 es el pin conectado a LED. Esta vez lo ponemos low para asegurar que esté apagado. Luego, serial.println, el interruptor, en este caso 2, ha sido oprimido. Y después, Digital Write 5, low,
el pin 5 que está conectado al buzzer, pues esta vez queremos que sí mande corriente para que el buzzer encienda. Entonces le ponemos high. ¿Ok? Y entonces lo que va a pasar es que cuando se oprima el interruptor 2, el LED se apaga, el buzzer empieza a sonar y en el monitor serial aparece esta leyenda. El interruptor 2 ha sido oprimido. ¿Ok? Ahora, si ninguna de las dos condiciones es cierta, por ejemplo, porque ningún interruptor haya sido oprimido, entonces, ¿qué vamos a hacer? La opción por defecto. De lo contrario, es decir, else, y aquí ya no validamos ninguna condición. ¿Ok? Si hubiera un interruptor 3, pues pondríamos si estado-interruptor 3 es alto y ponemos las instrucciones, pero aquí ya no hay más. ¿Cuándo habría más? Por ejemplo, cuando estemos programando acciones de un semáforo, ¿no? Y usemos 3 interruptores. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es copiar y pegar y apagamos todo. Entonces, digital write 4 low ya está apagado. Serial.print.ln o serial.println, ningún interruptor ha sido oprimido. Vamos a escribir. Y digital write 5 low para asegurar que el buzzer esté apagado, ¿no? Y de esa manera terminamos. Aquí vamos a poner un comentario, digital write 4 high. Vamos a poner mandamos corriente o se manda corriente al pin 4 para que se encienda el LED, ¿no? Aquí vamos a poner, se escribe en el monitor serial una leyenda. Y aquí en este vamos a poner, se asegura que no se mande corriente a través del pin 5. ¿Ok? Entonces vamos comentando nuestro sketch para que sea más fácil después entenderlo, ¿no? Aquí copiamos esto. Aquí se manda corriente al pin 4, más bien se asegura que no se mande corriente al pin 4. Muy bien, y aquí lo mismo se escribe en el monitor serial una leyenda. Y el último, se manda corriente a través del pin 5 para encender el buzzer. ¿Ok? Ya lo demás es muy parecido. Entonces ahora vamos a probar. Le vamos a dar iniciar simulación y observamos qué sucede. Muy bien, ahora oprimimos el LED, el interruptor 1. Vemos que se enciende el LED. Soltamos, se apaga. Oprimimos el interruptor 2. Se enciende el buzzer. No oprimimos ningún interruptor y entonces ni se enciende el LED ni se enciende el buzzer. Y observamos entonces el monitor serial. Aquí vamos a poner, cuando no hemos oprimido nada, aparece ningún interruptor ha sido oprimido. Oprimimos el primer interruptor, el interruptor 1 ha sido oprimido, se observa en el monitor serial. Soltamos, oprimimos el interruptor 2 y aparece el interruptor 2 ha sido oprimido. Ok, chicos, pues terminamos la clase de hoy. Sigan con el siguiente video. Gracias, chicos. Hasta luego.